esta tarde vamos a tratar el tema de la relocalización o reubicación internacional. Como sabéis, tenemos muchísimas parejas con elemento internacional actualmente debido a la globalización. Cuando estas parejas se separan o tienen un conflicto, ocurre y viene a surgir el problema de si los hijos menores pueden ser trasladados, porque muchas de ellas quieren de nuevo trasladarse a sus países de origen o bien por motivos laborales. Nos encontramos en estos casos ante procesos muy largos, muy costosos, en los que incluso se llega a romper el vínculo familiar y que debido precisamente al coste emocional que conlleva y también económico, muchos de estos procesos conllevan a que muchas parejas se desesperan y provocan una sustracción internacional o una retención ilícita. Por ello, lo primero que me gustaría, antes de empezar a preguntar a nuestras ponentes, es distinguir para todos aquellos que no estáis habituados a manejar estos conceptos o estos procedimientos entre lo que es la relocalización internacional y lo que es la restitución. La relocalización es, como he dicho, la solicitud de autorización para trasladar a un menor por uno de los progenitores, mientras que la restitución es cuando precisamente ya se ha producido una sustracción internacional o una retención ilícita, cuando se solicita precisamente que el menor sea restituido. También hay que tener en cuenta que en muchos países, solamente por el hecho de ostentar la custodia, se tiene derecho a decidir cuál es la residencia de los menores, mientras que en otros países no, como ocurre, por ejemplo, en España, donde se ostenta también la patria potestad y por el hecho de tener la custodia de los menores no da derecho a decidir cuál va a ser la residencia. Esta tarde también vamos a tratar cuáles son los aspectos internacionales, los elementos internacionales, los convenios internacionales que se aplican en este tipo de procedimientos y por ello vamos a preguntar a nuestras ponentes por esos elementos internacionales que se aplican en cada uno de los países de origen. Bien, Patricia, a mí me gustaría empezar preguntándote tres cosas. Si actualmente existe incertidumbre en materia de relocalización internacional, si existe, ¿por qué existe? Y si esa incertidumbre en la regulación conlleva a que se produzcan más sustracciones internacionales. Hola Lola, muchísimas gracias por la presentación y es un placer estar aquí en mi país representando a mi país. Y sí, la verdad es que en la Argentina la incertidumbre en materia de relocalización internacional, o sea, cuando existiendo en una pareja progenitores de distintas nacionalidades o por razones laborales, uno de los dos, luego de la ruptura de esa pareja, quiere trasladarse a otro país, la verdad es que la incertidumbre en la Argentina es enorme y esta incertidumbre lamentablemente nos ha llevado a muchísima gente que llevados por la angustia, por la desesperación, muchísimas veces al ver que los procesos son lentos, que no avanzan, que no hay resoluciones, finalmente deciden tomar decisiones unilaterales y se llevan a los niños haciendo o traslados ilícitos porque ni siquiera salen con autorización, lo cual es bastante difícil en la Argentina, porque en la Argentina para poder salir del país se necesita el consentimiento de ambos progenitores. Lo que más vemos son las retenciones ilícitas, o sea, salen con una autorización donde se les da autorización para irse de vacaciones, para irse por un plazo determinado, y luego no vuelven al país porque saben que si empiezan acá a hacer un proceso de relocalización pueden estar años esperando una resolución judicial. Y a veces la desesperación los lleva a tomar estas decisiones tan erróneas que generan tanto daño a los niños. Por eso creo que el tiempo en los procedimientos es una de las problemáticas más importantes que tenemos en la Argentina hoy en día en materia de estos temas de relocalización. Y otro elemento muy importante que también genera mucha angustia es la incertidumbre en cuanto a los resultados de estos procesos, porque no hay pautas claras que guíen a los jueces y que nos puedan dar parámetros para guiar en el asesoramiento. Sí, ahora hablaremos, muchas gracias Patricia, hablaremos precisamente de esas pautas, si existen o no. Sonia, ¿tú crees que los procesos de relocalización internacional de menores, si estuvieran bien regulados esos procesos con pautas claras y ágiles, darían lugar precisamente a una prevención de la sustracción internacional?
Sonia, te tienes que Sí. poner el audio. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lola. Bueno, yo creo que si nosotros hablamos de un buen proceso de relocalización o reubicación internacional para los niños, lo primero sería entender bien qué es una relocalización internacional con todo el trasfondo psicosociocultural que debe ser atendido en el marco de la corresponsabilidad de los derechos de la niñez por parte del Estado, la familia y la sociedad. Pensemos bien que la relocalización internacional de un niño transforma de fondo todo su contexto social y familiar. Entonces, es por ello que una vez que se piensa en una relocalización, vamos a pensar que hay que poner kilómetros de distancia en una familia que deja de ser nacional para ser una familia transnacional y que al convertirse en una familia transnacional se le deben garantizar a estos niños su condición de familia, que es el sustento emocional, el sustento identitario, el sustento de todos los derechos fundamentales que compete a la familia. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener un proceso expedito y ágil, se están vulnerando todos los derechos de un niño porque se le deja sin el piso emocional, sin su sustento social, y por eso es que este proceso tiene que ser muy diferente a un proceso normal, como lo decía Patricia, de salida al país a una actividad cultural recreativa. Entonces, ese proceso de relocalización internacional tiene un trasfondo totalmente diferente y debe ser atendido tanto por la justicia como por la familia y por la sociedad civil, que somos todos los abogados que de una u otra manera somos quienes asesoramos en la forma cómo se ha de erradicar este niño en otro contexto nacional, internacional. Por lo tanto, esa corresponsabilidad debe estar clara para diferenciar muy bien en qué momento y cómo se debe hacer de la mejor manera. Bien, muchas gracias, Sonia. Maritza, en muchos países existe un proceso específico para la relocation, como lo llamáis vosotros. ¿Existe en tu país un proceso especial y tiene un nombre concreto? Bueno, el nombre concreto sería relocation. Entonces, pero como estamos en Estados Unidos y hay 50 estados, cada estado tiene sus propias leyes individuales con respecto a relocation, reubicación, y son 50 diferentes leyes. Entonces, para explicarlo lo más fácil, y es decir que son tres categorías que tienen los 50 estados y cada estado puede caer en una de esas categorías. La primera categoría es que es súper difícil para relocarse porque la ley de ese estado se base en que el niño es muy beneficioso para que el niño tenga acceso a los padres constantemente y que no debe de haber nada que no le dé esa oportunidad a ese niño. La segunda, y esos estados como Alabama. El segundo categoría es que la madre, por dar un ejemplo, que sea la madre la que se quiere mudar, la madre debe de tener la oportunidad de mudarse siempre y cuando no haya prueba que esto le va a hacer un daño al niño. Y Nueva Jersey tuvo esta ley por casi 16 años, estaba en esta categoría. Pero hace 2 años se cambió y se mudó a la tercera categoría, que es que cada caso debe de ser analizado individualmente para determinar si es en el bien interés de este niño a mudarse con la mamá. Entonces, estados como Nueva York, California, Washington, D.C., Georgia, Florida y New Jersey ahora están en esta categoría. Entonces, cada uno es individual. Y en ese proceso al que tú aludes, ¿hay abogado del niño? Bueno, no automáticamente, como no sé si saben, pero en los Estados Unidos, cuando se habla de derechos de familia, en los casos, los abogados no son gratuitos y no son parte de cada caso. O sea, uno tiene que tratar tiene abogado porque uno mismo lo contrata privadamente. Entonces, no es algo que hay en cada caso. Pero el juez tiene la oportunidad, si él piensa, si es un caso que hay de alto conflicto, puede nombrar un abogado que sea como un guardian ad litem
y ese abogado puede estar ahí para ayudar y determinar qué es la voz del niño y qué es lo que quiere el niño. Y también le puede ayudar el juez a determinar ciertas posiciones, pero no es garantizado, no es en cada caso, y recuerde que casi la mayoría de casos, yo diría 75 a 85% de estos casos se llevan sin abogados, solo son los padres que hacen la aplicación, la solicitud al juzgado. Gracias, Maritza. Y Patricia, ¿en Argentina existe un proceso especial para estos casos de relocalización internacional? No, ese es el grave problema que tenemos, Lola. El grave problema es que no tenemos un proceso especial, no tenemos una carátula especial. Por lo tanto, si no logramos un acuerdo extrajudicial, necesariamente vamos a tener que entrar en la Ciudad de Buenos Aires en la etapa de mediación previa y en la provincia de Buenos Aires en la etapa previa, que también es una especie de mediación, pero está dentro del proceso, ya dentro de la justicia. La realidad es que si en esta segunda etapa de mediación no se llega a un acuerdo, necesariamente va a haber que iniciar una demanda de autorización para radicarse en el exterior. Esta demanda va a tener un proceso ordinario, con lo cual se va a poder ofrecer toda clase de prueba, y lamentablemente al ofrecerse toda clase de prueba, es en esta etapa de la prueba donde mi experiencia es que puede llevar años, porque normalmente se piden pericias de todo tipo, estas pericias tardan mucho tiempo, luego vienen las impugnaciones de la pericia, posiblemente el juez considere que esto no fue suficiente y entonces necesita otro elemento de prueba. Además también las escuchas son reiteradas a medida que va transcurriendo el tiempo, se lo llaman varias veces al niño, o hablar con el juez, o hablar con el defensor de menores, a veces se designa un psicólogo para que pueda intervenir, con lo cual realmente este es el grave problema que tenemos. Nosotros sí, a diferencia de Estados Unidos, por supuesto que en la justicia siempre las partes deben estar representadas por abogados, y las partes que intervienen en un proceso de relocalización son los progenitores y el defensor de menores. El niño va a estar representado por el defensor público de menores e incapaces. La verdad es que nosotros también tenemos la figura del abogado del niño, pero en ninguno de los casos en que yo he intervenido, el niño ha tenido esta representación. Sí, en un caso el juez designó un tutor ad litem por la gran conflictividad que existe entre los padres. Muchas gracias, Patricia. ¿Y en Argentina se puede pedir medida cautelar antes de este tipo de procesos para poder trasladar al menor? Sí, yo tuve un caso excelente donde pedimos la autorización para radicarse en el exterior, en este caso era Alemania. Fue en el juzgado 38 de la doctora Fortuna, y ella en 2 meses y medio sacó una autorización para que la niña pueda irse a vivir a Alemania con el padre. Pero realmente estos son casos excepcionales, que se puede, mediante una medida cautelar, obtener una autorización. Fue una autorización provisoria, pero estas autorizaciones provisorias también funcionan muy bien, porque se va por un periodo determinado el niño a vivir afuera, luego vuelve, tiene una audiencia con la jueza o con el juez donde puede explicar realmente cómo fue esa experiencia. Sonia, en Colombia, ¿qué ocurre? ¿Tenéis un proceso especial? ¿Se pueden pedir medidas cautelares? Bueno, Colombia no es la excepción. Para relocalización internacional de niños, niñas y adolescentes no existe un proceso expedito. Lo único que tenemos en nuestro Código de Procedimiento General, en el Código General del Proceso, perdón, es el permiso de salida al país, que es el mismo procedimiento que se utilizaría para salir a Orlando, para salir a otro país en cuestión de vacaciones, de temporadas cortas, de visitas, cuestiones recreativas, culturales, pero en ninguna parte de nuestra organización habla de una reubicación o de una relocalización internacional.
Intentamos principalmente mediante acuerdos. Los acuerdos se pueden hacer ante el defensor de familia, ante el mismo juzgado de familia, o ante notarios o ante centros de conciliación. El acuerdo perfecto sale. Pero, como lo decía Patricia, en caso de no tener una posibilidad de acuerdo, tienen que acudir a la justicia. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Como tenemos un único proceso que se llama permiso de salida del país, que lo regula únicamente el Código General del Proceso, los abogados que inician la demanda tendrán que especificar en la pretensión principal que se trata de una salida, aquí le llamamos una salida permanente, es decir, sin retorno, o también para fijar residencia en el exterior. Sin embargo, al no existir ese proceso especial, estos procesos, al igual que en Argentina, se vuelven largos en su etapa probatoria y con la diferencia que aquí no es un proceso ordinario, no es un declarativo. Aquí estamos ante un proceso corto, que es un proceso verbal sumario. Equivale a decir que es el mismo proceso con el que se adelanta una petición de alimentos, una modificación de custodia o una petición de visitas. Entonces, es un proceso de única instancia, por lo tanto la sentencia no tiene apelación. ¿Y a qué conlleva esto? A que tras de lo largo que puede ser el proceso, cuando hay una sentencia desfavorable, la otra persona que se ve vulnerada en su derecho a no poder salir del país puede volver a demandar. Es decir, que cambiando las circunstancias principales, puede volver a demandar la misma salida del país contra el mismo padre o madre y con función de permitirle al niño radicarse en otro país, lo cual se convierte en el doble de tiempo de espera hasta que un juez ordene efectivamente que puede relocalizarse. Luego, si dan la salida al país, el padre que se siente afectado con la relocalización o la salida del país podrá, si en algún momento ve que hubo una vulneración de un derecho procesal o al debido proceso, podrá interponer una acción de tutela. Entonces, como podemos ver, en Colombia no existe un proceso específico, el proceso que tenemos lo adecuamos y en el contexto de llevarse a cabo el proceso con la adecuación que tiene, se vuelve muy largo y obviamente esto hace que las personas opten por otras estrategias de salida del país que luego devienen en restituciones y en sustracciones y en retenciones ilegales, claro, lo cual no facilita la movilidad de las familias. Claro. Muy bien, Sonia. No sé si tenemos por ahí a Carolina Marín, que está trabajando en Reino Unido, que también es socia de IJUDEFA, porque sabemos que en Reino Unido sí que hay un proceso especial y también lo conoce un tribunal especial. No sé si estará por ahí para que le podamos preguntar exactamente lo que ocurre en Reino Unido. ¿Está por ahí Carolina Marín? ¿O no la encontramos? Sí, hola. Hola, Carolina. ¿Nos puedes contar, por favor, hola, que nos da tanta envidia que ocurre en tu país y con ese proceso tan maravilloso que tenéis de relocalización? Hola, buenas tardes a todos. Sí, efectivamente en Inglaterra tenemos un procedimiento específico y este procedimiento se lleva a cabo entre 6 y 7 meses desde que presentas la demanda. Suele haber 3 juicios, el primero donde se decide qué pruebas se van a presentar, uno antes de la vista final, otro juicio para ver si se puede llegar a un acuerdo y la vista final que pueden ser 2 o 3 días. Yo solo quiero recordar que en el 2010 la Declaración de Washington sobre temas de relocation, fueron más de 50 jueces y muchos países que se reunieron en Washington y llegaron a unas conclusiones sobre estos casos. Y una de las conclusiones fue esa, la necesidad de que haya un procedimiento disponible para estos casos en los países, para los padres que quieran cambiar de reubicación. Y es una pena que no todos los países tengan este proceso específico que facilite la relocation, o en el caso de que no se conceda la relocation, esa garantía de que la familia se tiene que quedar ahí y va a haber una seguridad, una consistencia para ese niño. ¿Y conoce un tribunal concreto ese tipo de procedimiento? Sí, cuando estamos pidiendo el traslado a un país que no es firmante del Convenio de la Haya, esos procedimientos van al High Court, que es una jurisdicción que tenemos específica en Londres, creo que son 17 jueces especializados en derecho de familia, sobre todo en temas internacionales. Un caso para un cambio de residencia a un país firmante del Convenio de la Haya, conoce el juez del país del condado donde el niño resida.
un niño, por ejemplo, que está viviendo en Canterbury, la demanda se presenta en el Tribunal de Familia de Canterbury. También tenemos a Sarah Lucy Cooper, que es una compañera de Inglaterra, y en el último caso que yo tuve de relocation, ella fue la juez, y era un cambio, se pedía el traslado de un niño a vivir a Texas, y ella fue la juez en ese caso. Es que la acabo de ver que nos acompaña también aquí esta noche. Muy bien, pues muchas gracias, Carolina. Sí, nada más también socia de AIJUDEFA. Patricia, ¿cuál crees tú que serían los mecanismos que acelerarían los procesos de relocalización en tu país o en cualquier país? Como dijimos, este es el gran problema que tenemos, y este problema también lo teníamos en la implementación de la Convención de La Haya en los casos de restitución internacional. Argentina era un país que tenía serios problemas en el cumplimiento de este convenio como consecuencia de los años que se tardaba en llegar a una decisión definitiva, porque además los procesos tienen primera instancia, segunda instancia, y si se hace reserva de caso federal podríamos llegar a una tercera instancia en la Corte Suprema. Refiriéndome específicamente a restitución internacional, este tema realmente tuvo un avance enorme con un protocolo que aprobó en el año 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este es un protocolo específico para la actuación en el funcionamiento de los convenios de sustracción internacional de niños. Este protocolo para los casos de la Convención de La Haya estableció un proceso realmente abreviado, y creo que una muy buena posibilidad sería trabajar en otro protocolo, o poder aplicar, que la Corte diga que este protocolo también se podría aplicar por analogía a los casos de relocalización. Recuerdo que restitución estamos ante un ilícito, mientras que en relocalización lo que estamos tratando es de que ese traslado sea lícito. Entonces, poder aplicar este protocolo para los casos de que se pide esta autorización para radicarse en el exterior, o trabajemos para lograr un nuevo protocolo que se aplique a los casos específicos de relocalización, porque es esencial que tengamos plazos breves y que se admita solo la prueba tendiente a aprobar presupuestos específicos y necesarios. Muy bien, muchas gracias, Patricia. En España tampoco tenemos un procedimiento especial con un nombre concreto para estos casos. Utilizamos un proceso de jurisdicción voluntaria que efectivamente debe tardar tan solo 3 meses y, sin embargo, debido al colapso de los juzgados, se suele extender a más de un año. Estoy viendo aquí que hay muchos de los que están participando en nuestra charla, como en República Dominicana, Luis Tolentino o Alberto Román de México, que dicen que ellos tampoco tienen un proceso especial. Maritza, nos ha hablado Carolina de la Declaración de Washington. Por favor, ¿podrías explicarnos un poco de qué trata esta declaración y si se aplica en tu país? Sí, la Declaración de Washington fue parte de una declaración donde hubo 50 jueces internacionales, y esto pasó en marzo de 2010, y en esta reunión llegaron de acuerdo que hay 13 pautas o factores que deben de tomar en cuenta los jueces cuando están analizando una solicitud de reubicación en casos internacionales. Entonces, no se ha adaptado en los Estados Unidos, pero muchos de las pautas que existen son parte de los factores que usan cada estado. Y también quería aclarar una cosa que había dicho antes. La mayoría de casos en el Estados Unidos, cuando se habla de reubicación, se habla de reubicación a otro estado, porque tenemos 50 estados y mucha gente, cuando se tratan de reubicar, se están reubicando a otro estado. Es la mayoría de casos. En la minoría de casos es cuando quieren tratar de reubicarse internacional. Entonces, los mismos factores que uno usa para analizar un caso doméstico, lo usan para analizar un caso internacional. Y hay muy pocos estados que han incluido factores adicionales, como California, que tiene un caso donde estaban analizando factores adicionales que debe del juez analizar, que es, o sea, la cultura de ese país, también la distancia y
los problemas que posiblemente van a existir en tratar de enforzar esa orden judicial en el nuevo país. Entonces es el mismo procedimiento, según cuentas, entre los estados que entre cuando es un país o un traslado internacional que no es entre estados. Bien, Sonia, nos has dicho que en tu país no existe un procedimiento especial. Imaginamos que tampoco se aplica la Declaración de Washington. Entonces, si no se aplica la Declaración de Washington, ¿me puedes decir, por favor, qué parámetros se tienen en cuenta en tu país para que se conceda esa relocalización? Bueno, sí, Lola, en Colombia no se conoce la Declaración de Washington y en efecto, generalmente los criterios que se tienen para que un juez otorgue una salida del país con carácter permanente o de cambio de residencia es primero la garantía de derechos de los niños en tanto a vivienda, salud, educación. Otro criterio importante es la garantía de contacto, sea mediante las tecnologías de la comunicación e información, como con los medios que existen con el progenitor que no convive con los hijos. También se tiene en cuenta como principio la garantía de convivencia, es decir, en los términos en los que se establecen los tiempos en que el niño o niña ha de compartir con el progenitor con quien no vive, y también el punto de los traslados, es decir, cómo se llevarían a cabo esas convivencias, en qué lugar. Sustentados estos principios, generalmente un juez ordena o niega la posibilidad de la relocalización internacional. Muchas gracias, Sonia. Y Patricia, en tu país tampoco se aplican las recomendaciones de la Declaración de Washington, ¿verdad? No, a pesar de que la Argentina sí formó parte de uno de los 50 países que tuvieron representación en esta conferencia, la Declaración de Washington prácticamente no se conoce. Yo he preguntado a distintos jueces de familia y ninguno tenía ni idea de la existencia de la declaración y mucho menos de las pautas que proponía. Y también contactados los funcionarios de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, nos comentaron que sí que habían participado, pero que luego no habían hecho ni seguimiento ni difusión como para que esto realmente se pudiera implementar en la Argentina. Y por eso creo que está fallando uno de las pautas de esta declaración, que como decía muy bien Carolina Marín, es poder establecer un proceso especial, y por eso el llamado a ver si podemos trabajar en la confección de un nuevo protocolo que pudiera aplicarse para estos casos particulares. También es interesante ver que otro instrumento internacional que podría ser de gran utilidad para los casos de relocalización es la Convención de La Haya de 1996, que brinda un marco jurídico adecuado para la cooperación en materia de, por ejemplo, relocalizaciones. Sin embargo, a pesar de que la Argentina es firmante de este convenio de La Haya de 1996, no la ha ratificado y por lo tanto no está en vigencia. Por lo cual también deberíamos trabajar para lograr que la entrada en vigencia en la Argentina de esta convención. Bien, me gustaría también preguntar a Natalia de Polonia, si está por ahí, porque yo no puedo ver a nadie, si me la podéis localizar para que pregunte en Polonia qué ocurre, si existe un proceso especial, si no existe y si se aplica la Declaración de Washington. Yo quería decir que mientras me localizan a Natalia, que también aplicamos los principios de derecho europeo de familia. Hola, Natalia. Hola, buenas tardes o buenos días. Buenos días para los todos de tantos sí, países. Sí, me da un estaba gran hablando placer. de los principios de derecho europeo de familia, que también se tienen muy en cuenta aquí en Europa. ¿Qué ocurre en tu país? ¿Se tienen en cuenta estos principios? ¿Existe un proceso especial para la relocalización? Desgraciadamente no existe. Entonces no tenemos procedimientos especiales, pero lo que tenemos es los juzgados especiales, que son los tribunales de familia. Entonces, en este sentido, de este punto de vista, sí ya tenemos suerte porque tenemos los jueces especializados y por lo menos ellos saben de qué se trata. Y estos tribunales son los tribunales de familia y menores, pero obtener este tipo de permiso de salir
permanente del país no es fácil. Entonces estos procedimientos duran muchísimo. El criterio es el bienestar del niño y solamente eso se realiza en estos casos. También tenemos la segunda instancia, entonces eso puede durar muchísimo. Hay medidas cautelares, entonces se puede pedirles, pero los jueces son muy cuidadosos cuando juzgando eso, porque de veras, saliendo de Polonia se pierde el contacto con el otro progenitor y por eso de veras todos tienen en cuenta. Entonces eso dura muchísimo y a veces no pasa, que no es fácil y los jueces no son a favor de este tipo de decisión. Pero se pueden pedir, dices, medidas cautelares, entonces se pueden ejecutar y puedes trasladar al menor. Sí, entonces lo que para de veras tratar de hacerlo un poco más rápido, sí pedimos medidas cautelares. Por ejemplo, hay casos cuando, no sé, hermanos viven en países diferentes y por eso es importante para que pueda posible que también viajen durante este procedimiento, también para los plazos un poco más largos que normalmente. Entonces, de este tipo de cosas sí. A veces también se trata que hay que tener en cuenta la educación, la formación, no sé, en la escuela cuando empieza. Entonces, si estos enlaces con la familia o con otro tipo de un país extranjero son fuertes, entonces se puede tener este tipo de medida. Vale, muchas gracias, Natalia, por Gracias. tu contribución. Maritza, ¿dirías tú que en tu país se conceden muchas relocalizaciones? ¿Es fácil de conseguir o no? Bueno, depende, y uno solo lo ve cuando hay decisiones y también para ser claro, cuando uno apela no es un proceso automático y no es algo que uno puede hacer que es gratis, entonces es un proceso y uno lo tiene que pensar. Pero yo no he visto datos recién, pero vi que hace como 10 años hicieron un estudio y dijeron que en la mayoría de casos 43% de los casos, 41% de los casos le dejaron que se reubique. Pero no era claro si era a otro estado o era en otro país. Sí, sí. Gracias. En España, fíjate, sí se suele conceder cuando se ostenta la custodia exclusiva de los niños y si es más fácil porque se tiene en cuenta el derecho y la libertad que tiene ese progenitor de fijar libremente su residencia. Cuando hay custodias compartidas es más complicado. Me gustaría preguntar, porque sé que tenemos miembros de Chile, me gustaría que me localizaran a Claudia Parada, para preguntarle si en Chile existe un proceso especial y si es fácil conseguir una relocalización. Hola Lola, querida. Bueno, tampoco tenemos, así como hemos estado escuchando, nosotros tampoco tenemos un procedimiento especial y efectivamente es una tramitación que de alguna manera asimilamos a una autorización de salida normal, dentro de la cual solicitamos una radicación en el extranjero y por lo tanto empiezan a hacerse necesario una prueba muy abundante para efectos de establecer si es beneficioso para el interés superior de este niño, desarraigarlo de su espacio, ¿no es cierto?, social y de sus vinculaciones afectivas con el padre que quedaría, ¿no es cierto?, en el lugar de residencia. Eso significa entonces que podemos estar entrampados en un procedimiento que dure un par de años entre primera, segunda instancia, e incluso llegar hasta la Corte Suprema. Y ciertamente la situación también se complejiza cuando el que lo solicita no tiene el cuidado personal o la custodia, porque tendría entonces que solicitar también, ¿no es cierto?, la custodia de ese hijo y esta autorización de radicación, ¿ya? Lo que sí es importante aclarar que para nosotros el hecho de detentar este cuidado personal o esta custodia no garantiza ni exime de la necesidad de obtener judicialmente una autorización de viaje, cualquiera que sea, una autorización de viaje particular para una actividad recreativa o una autorización de radicación en el extranjero.
se nos representa a nosotros, que es algo que hemos venido conversando y que sobre lo que ha estudiado muchísimo nuestra compañera Daniela Horvitz, sobre las relocalizaciones internas. Porque nosotros que somos un país, ¿no es cierto?, tan extenso, desde el punto de vista práctico, que un niño se traslade a vivir desde Santiago a Arica, que son 4 horas de vuelo, es, ¿no es cierto?, bastante dañino o perjudicial en su vinculación diaria con el otro progenitor, en términos de, o en comparación a lo que podría significar o representar que se traslade a Mendoza, que técnicamente son media hora, ¿no es cierto? A pesar de que para esos efectos va a necesitar una autorización del juez, y para efectos de una relocalización interna no necesita. Y si alguno de los padres detenta este cuidado personal, podrá entonces trasladarse a 4 horas desde el país, desde el lugar donde residía, y técnicamente no va a poder ejercer un contacto directo y fluido como el que tenía cuando vivían en la calle del frente o a 10 minutos. Entonces esos son los problemas que se nos representan, y no tenemos una solución así como la que ha venido contándonos Maritza, o como lo que nos cuenta Carolina Marín. Muchas gracias, Claudia. Sonia, nos has contado que no existe un proceso que no, específico, que no se aplica a la Declaración de Washington. ¿Y cuánto puede durar un proceso en Colombia de estas características? Bueno, en el contexto de un proceso elemental de salida del país, podríamos hablar de unos 7 meses, a promedio 1 año y medio. Y si contamos con que no le otorguen la salida al país y puede volver a demandar, estamos duplicando el tiempo a unos 3 años. Y como lo decía Claudia de Chile, efectivamente contando con que quien quiera salir del país tenga la custodia en cabeza de él, porque de ser una custodia compartida o tener una custodia de hecho entre ambos progenitores, pues tendría que iniciar un proceso de petición de custodia. Entonces, estos procesos, sin un proceso específico, son extensos. Muchas gracias, Sonia. Patricia, ¿existen pautas específicas que tengan que aplicar los jueces o que deban de aplicar los jueces para conceder esa relocalización internacional? ¿Qué aconsejarías tú a un abogado o a un progenitor que justificara precisamente para poder llevarse a su hijo a su país de origen? Sí, Lola, como veníamos diciendo, el problema, son dos los problemas fundamentales. Uno es la extensión en el tiempo por no tener un proceso específico, y el otro problema es no tener pautas. El Código Civil y Comercial de la Nación, que en Argentina está vigente desde el año 2015 y que creó realmente un cambio paradigmático en el derecho de familia, no incursionó en este tema. Por lo tanto, podríamos apelar a las pautas del artículo 653, que trata sobre los casos en que se debería dar el cuidado, lo que nosotros llamamos cuidado personal, que sería la custodia, cuando es unilateral. Pero en realidad quiero aclarar que no necesariamente porque un niño se le dé autorización para radicarse en el exterior, aquí en Argentina le van a dar el cuidado unipersonal a quien va a llevarse el niño. Tenemos un caso, por ejemplo, yo tuve un fallo de la doctora Victoria Famá, donde a pesar de que la madre vive en la Unión, en Inglaterra, y el padre vive en Argentina, se dio el cuidado personal o la custodia compartida, y a pesar de que los padres tienen una muy mala relación, ¿sí? Entonces, digamos que cuidado personal y autorización de radicación no están muy relacionados. Por otra parte, como me preguntabas en realidad, Lola, era el tema de las pautas. Este artículo 653 establece como primera pauta, que a mí me parece esencial en los temas de relocalización, es dar prioridad al progenitor que facilita el derecho a mantener el trato regular con el otro. ¿Y por qué digo que es fundamental? Porque si nosotros como abogados de familia sabemos las dificultades que hay cuando tenemos un progenitor que obstruye el régimen de comunicación, aunque esté viviendo en el mismo lugar, imagínense lo que esto implica cuando se van a vivir a países diferentes. Con lo cual, el garantizar el régimen de comunicación del otro progenitor es esencial desde mi punto de vista, para que el juez tenga en cuenta al momento de definir dónde debe radicarse ese niño. Este artículo 653 también habla como segunda pauta la edad del hijo. Por supuesto, esto
es importante, y la opinión del niño, que es absolutamente trascendente, teniendo en cuenta la Convención de los Derechos del Niño y nuestra propia legislación interna. Pero a esto hay que agregarle otras pautas que no están dichas en el código, que tienen que ver con garantizar la estabilidad emocional del niño, evaluar cuál es la relación de ese niño con cada uno de los progenitores. Y sobre todo, en los temas de radicación en el exterior, es muy importante ver cuál es el proyecto o la propuesta que trae aquel progenitor que quiere llevarse al niño a otro país. ¿Cómo propone que va a ser ese régimen de comunicación? Pero con hechos concretos, no decir, bueno, voy a garantizar un régimen amplio. Hay que hablar de quién va a pagar los pasajes, de cuándo va a ser efectivamente posible que el niño viaje, teniendo en cuenta las vacaciones escolares, teniendo en cuenta las posibilidades laborales de los padres. Hay que ver el tema de la educación, a qué colegio va a ir, hay que ver el tema de salud, el tema de vivienda, y después el gran tema, garantizar que esta propuesta que se está haciendo se va a cumplir. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias. Marisa, ¿cuál es la tendencia de los tribunales de apelación ahí en tu país? ¿Son favorables para conceder las relocalizaciones o no? Bueno, siempre y cuando los jueces analizan todos esos casos de acuerdo a las pautas que existen en cada estado, casi siempre no van a dar otra decisión, a menos que la que ha dado el juzgado de primera instancia. Pero también quería mencionar que en los Estados Unidos la custodia tiene mucho que ver con estos casos. Generalmente, si la madre tiene la custodia sola y no es compartida, entonces casi en la mayoría de estados no tiene que pedir permiso para reubicarse. Pero si tienen la custodia compartida, entonces ahí, si no hay acuerdo, entonces tienen que hacer una solicitud al juzgado, y de ahí es cuando analizan todas las pautas con respecto a la reubicación y la ley de ese estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza. Estoy viendo a Mauricio Calderón, que es de El Salvador. No sé si, Mauricio, nos podrías decir si allí en El Salvador tenéis un proceso especial, si se conceden las reubicaciones internacionales o no. Sí, hola a todos. Sí, en El Salvador no contamos con un proceso específico para las relocaciones. Lo que se utiliza es el proceso abreviado dentro de los procesos establecidos en la ley especial para protección de la niñez y de la adolescencia, siendo un proceso que en teoría es abreviado y no debería de durar más de 20 días. En los casos que se han dado han demorado casi más de 6 meses para que se otorguen, y solamente se pueden otorgar cuando está establecido ya dentro de la sentencia de divorcio, porque el proceso de divorcio es un proceso aparte, y en todo caso, para un traslado definitivo, como han estado mencionando, se tendría que realizar antes una modificación de sentencia para ejercer el cuidado personal fuera de la República. Muchas gracias, Mauricio, por tu aclaración. Sonia, ¿en tu país se puede decir que se conceden esas relocalizaciones en general, o que es muy difícil? ¿Qué dirías? Inicialmente diríamos que un proceso que garantice todos los derechos de un niño en un contexto en otro país, si está un proceso muy organizado, como nos lo explicaba Patricia, con todas las garantías de salud, de educación, de vivienda, de contacto, es viable. Sin embargo, si en algún caso hubiera una oposición que pueda desvirtuar estas garantías, pues efectivamente puede ser contrario a la petición, o sea, negarse, pero puede volverse a demandar subsanando o modificando la circunstancia por la cual se dio la negación, y resulta que no habría lugar a negar si se está subsanando todo lo que en otra sentencia se negó. Entonces, yo diría que en Colombia sí se dan los permisos, pese al tiempo que pueda demorar y al conflicto que pueda haber entre los progenitores. Judicialmente llegan a un momento en que no hay salida. El niño tiene, la padre o madre que pide la custodia,
está pidiendo salida del país y garantiza todas las condiciones idóneas, efectivamente un juez lo concede. Patricia, ¿podríamos pensar en mecanismos de prevención para estos casos, en las parejas que son internacionales y que piensen en el futuro si se pueden separar, algún mecanismo de prevención para esto? La verdad que sí, Lola, yo siempre creo que nosotros como abogados de familia, lo que primero deberíamos hacer es hacer prevención. Por eso cuando a mí me vienen a ver parejas que están por irse a vivir a otro país o que se está por constituir matrimonios de diferentes nacionalidades, en general vienen por temas patrimoniales. Pero yo los hago pensar y que también se planteen qué ocurriría en caso de separación si alguno de los dos quiere volver a su país de origen y si se podría volver y si se podría volver con el niño. Yo he trabajado mucho estos casos y la verdad es que me parece que es siempre positivo poder hablar de todo, sobre todo en los momentos donde se van a iniciar las relaciones, que son momentos donde pueden hablar sin toda la carga emocional y toda la carga negativa que traen los momentos de crisis, ¿no? Y la verdad es que he logrado acuerdos que los he instrumentado por escritura pública, aclarándoles que no son realmente acuerdos que van a ser ejecutivos en el futuro. Pero me parece que sí, estos acuerdos van a tener mucha fuerza eventualmente en los procesos de relocalización, porque un juez, si sabe que de esto la pareja habló y que se había concedido esta posibilidad de volver al país de origen, me parece que son elementos que va a tener que tener muy presente, y también creo que van a funcionar también como elemento disuasivo, no llegar a lo judicial porque de esto hablamos y vos te comprometiste, y a tratar de que se actúe de buena fe. Me parece que la prevención en el derecho de familia es esencial. Muchas gracias. Maritza, ¿tú crees que sería provechoso que se consensuaran pautas generales precisamente para que se siguieran por parte de todos los jueces en todos los países y que se siguieran criterios uniformes? ¿Crees que sería provechoso, verdad? Bueno, casi todos los estados tienen pautas que son similares y en todos los estados existe una pauta que dice y el juez puede tomar en cuenta cualquier factor adicional, cualquier pauta adicional. Entonces, esa es la oportunidad de uno de poner como pautas como las que existen en la Declaración de Washington, para que el juez también tome en cuenta cómo vamos a garantizar el régimen de comunicación, de visitas, que algunas veces es lo más importante cuando se trata de casos de reubicación internacionales, porque ya cuando se vaya el niño es muy difícil. Entonces también tomar en cuenta la cultura, porque acá en los Estados Unidos, como le dije, la mayoría de casos de reubicación se tratan dentro de los Estados Unidos y la cultura sobre los regímenes de visitas es casi uniforme. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Es que, por ejemplo, aquí es muy raro que se tome más de 2 semanas de vacaciones. Es la cultura americana. No es como en otros países, como quisiera que sea así, pero y acá entonces tener un hijo que esté en otro estado, la mayoría de tiempo que uno va a tener con ese niño va a ser en el verano o va a ser en los días feriados federales de los Estados Unidos. Pero ahora si tenemos una reubicación internacional a otro país, que en el verano es que cuando el niño va a ir a la escuela se complican las cosas, entonces hay un riesgo más grande que el padre que se queda acá no lo va a ver con la frecuencia que lo podría ver si estuviera acá o si estuviera reubicándose a otro estado. Muchas gracias, Maritza. Creo que está también escuchándonos. Me gustaría saber qué pasa en Brasil. Marina Cardoso, si está por ahí, que nos contestara si en Brasil tienen un proceso especial y si se conceden las relocalizaciones. Si me localizáis a Marina y si no, pues continúo. Sonia, mientras que me localizan a Marina, ¿cabe la ejecución provisional de las decisiones en tu país? ¿Y cuántos recursos se pueden interponer? ¿Adquiere firmeza la sentencia? ¿No la adquiere? Bueno, en el proceso de permiso de salida al país en Colombia no hay lugar a medidas de ejecución provisional.
porque sin lugar a dudas, en un caso de estos, si se da una provisionalidad de salida, pues muy seguramente caemos en un no retorno. Entonces, medidas provisionales no se conceden en estos contextos. Estos procesos, como son de única instancia, no tienen apelación, ¿m? Y no hay lugar a acceder al tribunal, pues en efecto, sí cabe lugar a un nuevo proceso, como les explicaba anteriormente, como no hace tránsito a cosa juzgada formal, material, sino formal, entonces en efecto se puede volver a demandar con una respuesta diferente. Entonces, la sentencia adquiere firmeza 3 días después de que queda ejecutoriada, tiene vida, pero podrá ser demandada nuevamente, no en la misma sentencia, sino interponer la misma demanda. Entonces, no hay provisionalidad, no hay recursos y la firmeza de la sentencia es efectiva hasta una nueva demanda. Muchas gracias, Sonia. Marina Cardoso Dinamarco está por ahí, de Brasil, que nos cuente qué pasa en Brasil, si tenemos un proceso especial, si es fácil conseguir la relocalización. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Marina. Nosotros tampoco tenemos un proceso especial, pero podemos hacer una comunicación a autoridades centrales que el convenio de Haya hace todo el proceso. Tardan más o menos como 6 a 8 meses y es importante como una prevención que se haga la homologación en el país que va a viajar de esta sentencia de Brasil para que no haya una alegación de secuestro internacional. Pero en Brasil eso le pasa muchas veces, todos los casos en la tele, y hay una conmoción nacional muy grande y que acaba por ayudar en el regreso de los niños. Muchas gracias, Marina. Gracias, gracias. Patricia, ¿se tiene en cuenta en los procesos la voz del niño, el interés del menor, como decimos aquí? Sí, total y absolutamente. Tanto por la Convención de los Derechos del Niño, nosotros por toda la legislación interna tenemos una ley de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, que prevé especialmente que el niño debe ser oído y que además también puede tener hasta representación letrada propia para el caso de que haya mucha controversia entre los padres. Por lo tanto, la escucha del niño es esencial en todo proceso de derecho de familia donde intervenga un menor. En ese sentido, lo que es importantísimo es el ámbito en donde se realice esta escucha. Tiene que ser un ámbito especial, tiene que ser un ámbito debería ser un ámbito interdisciplinario. Y además, otro elemento muy importante en los casos de relocalización es poder descubrir por parte del juez que lo que está diciendo el niño es una opinión genuina. Realmente es lo que el niño quiere y desea, y es su interés superior, y no es lo que uno de los progenitores está poniendo en su decir, ¿no? Por eso es muy, muy importante que saber cómo se realiza esta escucha. Otro punto muy importante es que lo que el menor dice es un elemento esencial, sobre todo teniendo en cuenta su edad y su grado de madurez, pero no puede ser el único elemento a tener en cuenta en la mayoría de los casos. O sea, el juez va a tener que evaluar con todos estos otros elementos que nosotros dijimos, especialmente cómo se va a realizar, cómo se va a garantizar la posibilidad de que ese niño continúe teniendo contacto con ambos progenitores. Gracias, Patricia. Marisa, ¿en tu país ocurre igual? ¿A quién se le da más importancia? ¿Al interés del niño o al interés de los padres? Bueno, como estaba diciendo antes, hay 3 categorías de leyes, unas que son más estrictas, unas que quedan en el medio, donde dicen que el padre debe de tener la oportunidad de reubicarse, a menos que esto le va a causar daño al niño. Y la última que dice que vamos a analizarlo individualmente a ver que si es en el bien interés del niño reubicarse. Pero en todas las diferentes categorías y en casi en todos los estados siempre se toma en cuenta la voz del niño. Y los jueces algunas veces
se encuentran con los niños y algunas veces toman en cuenta específicamente lo que ellos dicen, siempre y cuando, como dijo Patricia, toman en cuenta la edad del niño y la madurez, pero siempre se toma en cuenta, pero el grado es un factor entre todos los que tengan que analizar, no es el único. Sí, gracias Maritza. Como estoy viendo que hay muchas preguntas, vamos a intentar abreviar un poco para que pueda también intervenir otras personas que tienen dudas para dar paso luego a Marta. Sonia, ¿es importante la mediación en este tipo de procedimientos? Totalmente. Cuando llegamos a acuerdos, muy seguramente son acuerdos que tienen garantía de cumplimiento. Cuando no se trata de acuerdos, sino judicialmente, el desgaste es muy grande. En Colombia no se trabaja con mediación, sino con conciliación, que es un proceso diferente. Entonces, sí vale la pena movilizar un poco de la conciliación a la mediación para que precisamente logremos acuerdos viables para que puedan reubicarse en otros países. Gracias, Sonia. Estoy viendo también a Luis Tolentino por ahí, de República Dominicana. Me gustaría dar participación a todos los países que tenemos. Me gustaría que si Luis Tolentino nos pudiera brevemente contestar qué ocurre en República Dominicana. Sí, gracias, Lola. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, básicamente, como explicaba en el chat, no tenemos un procedimiento establecido. Utilizamos una demanda en autorización de viaje que es para recreación. Se ha tomado más o menos ese procedimiento, pero sin las pautas claras sobre los temas a tomar en cuenta. Me han pedido, por ejemplo, en un último caso que tuve, una autorización de viaje para residir en el extranjero y a la vez una para recreación en el mismo caso. Los jueces en este escenario lo que hacen es que inmediatamente rechazan el de recreación por entender que pueden quedarse en el otro país porque su intención final es mudarse allá. No tenemos las medidas cautelares, no tenemos procedimiento específico y solo se hace en criterio de cada juez. Bueno, gracias Luis. Patricia, en resumen, ¿cuáles serían los desafíos actuales que tenemos en este tipo de procesos? Creo que para hablar de los desafíos podríamos hablar de 3 momentos en lo que es una relocalización. Sería el antes, que como yo decía, creo que tenemos que hacer mucha prevención, y para eso tenemos que dar a conocer esta problemática para generar alertas y saber que esto puede ocurrir y que hay que prevenirlo. En el durante, o sea, cuando ya estamos frente a la situación donde tenemos a uno de los progenitores que está pidiendo la autorización para radicarse en otro país, el gran desafío es acortar los plazos que duran los procesos, y para eso necesitamos, como dijimos, un proceso especial o la aplicación de pautas a nivel nacional o internacional. Y después también tenemos el después, y de esto también empezamos a hablar, que tiene que ver con la garantía de estos acuerdos. Y aquí es donde creo que es muy importante también concientizar y formar a los jueces en lo que son las comunicaciones directas. Las comunicaciones como directas, como dijimos, están previstas por la Convención de La Haya de 1996, que nosotros no la tenemos en vigencia, pero nuestro Código Civil y Comercial de la Nación sí tiene un artículo donde habla específicamente de las comunicaciones directas entre jueces, o sea, la posibilidad de que el juez argentino se pueda comunicar con el juez del lugar en donde podría irse a radicar el menor para poder homologar estos acuerdos y saber que efectivamente estos acuerdos se van a poder ejecutar y se van a cumplir en el otro país. Vi que entre las participantes tenemos a la doctora Graciela Tagle. La doctora Graciela Tagle es la juez de enlace en la República Argentina para todos los temas que tienen relación con restitución internacional. Ha hecho una labor increíble la doctora Tagle en el hacer conocer a los jueces toda la realidad de la aplicación de la Convención de La Haya, y a lo mejor sería extraordinario si pudiéramos también utilizar toda esta red de jueces que se ha creado para también poderlo aplicar para los casos de relocalización, que también se pudiera facilitar estas comunicaciones entre los jueces.
Muchas gracias, Patricia. Efectivamente es muy importante esa comunicación judicial directa, como tú dices. Marisa, en tu país, estamos finalizando porque vamos a dar entrada a todas las preguntas. ¿Tú crees que se tiene muy en cuenta para que se conceda esa relocalización, el que se garantice el mantenimiento de la relación de los niños con el otro progenitor? ¿Es importante este parámetro? Es número uno, y incluso el obstáculo grande que tienen los abogados acá americanos o los padres que hacen la solicitud en los juzgados es cómo garantizar eso, cómo garantizar que el régimen de comunicación y de visitas, y eso puede tomar varias formas. En California ha habido un caso donde el juez dictó varias formas que podemos usar, como garantizar que el otro padre tenga que registrar la orden. Ahora, si estas cosas se pueden actualmente hacer en cada país, es la pregunta más, la que viene después, y quisiera saber de ustedes si es algo que es real, que se puede pasar en sus propios países, pero también poner dinero en una cuenta, y si el padre no cumple con esas órdenes, no puede tomar ese dinero para el niño. También decir que la residencia habitual sigue siendo de Estados Unidos por cierto tiempo, hasta que se vea que hay cumplimiento. Y yo sé que como en Inglaterra no lo pueden hacer más por más de 6 meses, pero en otros países como en Australia dejan hacerlo si lo tienen en la orden de Estados Unidos, lo van a aceptar así. Pero para responder a tu pregunta, es lo número uno cuando se trata de casos de reubicación internacional. Muchas gracias. Sonia, para terminar, nos has hablado de la mediación. ¿Crees que también precisamente la formación en mediación puede prevenir en todos estos procesos de reubicación internacional, puede prevenir también los procesos de sustracción? Sí, efectivamente, cuando nos enfrentamos a un proceso de reubicación internacional, encontramos muchos desacuerdos, muchas realidades, muchas posturas de los progenitores que muy seguramente ambos tienen razón y sentido en lo que quieren y desean con su hijo. Pero cuando estamos frente a un proceso judicial, necesariamente habrá que darse el debate y probarlo. Si estamos frente a un proceso de mediación, pues podrán ayudarse a los progenitores a encontrar otros recursos, otras formas de comunicarse entre ellos, otras formas de deshacerse o de manejar conflictos que les impiden en ese momento tomar decisiones o querer tomar decisiones que beneficien al uno más que al otro y dejar de lado el interés superior de sus hijos. Entonces ahí es donde la mediación cobra vital importancia en estos casos, porque les permite fluir en los acuerdos posibles, en la medida de las necesidades de los niños, no necesariamente con lo que nos exige la norma, sino más allá, previendo posibles conflictos y permitiéndoles a ellos descansar en la posibilidad de que se han dado a entender y han sido entendidos en un buen acuerdo de parentalidad. Entonces, para mí es fundamental que se puedan lograr acuerdos de mediación, y obviamente en un buen acuerdo de mediación vamos a restar la sustracción y la retención y el conflicto de visitas internacionales, porque sabemos que ambos son garantes, conscientes, así lo establecen y así lo deciden en el bienestar de sus hijos. Muchas gracias, Sonia. Bueno, pues nos quedan preguntas por hacer, pero yo creo que debería dar paso a Marta, porque estoy viendo que hay personas que han preguntado, que están muy interesadas en preguntaros directamente también a vosotras. No sé si está por ahí Marta, que no la veo, para que se abran las preguntas del chat, ya que llevamos más de 1 hora y cuarto. Lola. Dime, Patricia. Sí, no, quería agregar que también es muy interesante, creo que lo que estuvimos siempre hablando, y esto lo tratamos en Chile, en el Congreso de AIJUDEFA que tuvimos en diciembre del 2019, es que formamos como una comisión de 13 jurisdicciones donde trabajamos todo este tema de relocalización en cada una de las jurisdicciones, y armamos un informe que se lo presentamos a Ignacio Goicochea, que es el representante para América Latina de la Conferencia de La Haya,
un poco para poner este tema en el tapete, para visualizar la problemática y para ver cómo cada uno desde su país y a lo mejor todos juntos a nivel internacional pudiéramos empezar a encontrar soluciones para este tema que cada vez es más grave, porque cada vez hay más parejas de distintas nacionalidades y cada vez, lamentablemente, las relaciones parentales duran poco, entonces esto es una realidad, no es que estamos hablando de una realidad minúscula, sino que realmente esto es una realidad que va aumentando en el tiempo, y creo que como abogados de familia tenemos que trabajar para encontrar una solución. Muchas gracias, Patricia. Lola, quería decir también que es importante para abogados que estén en otros países, a quien tienen clientes que están considerando venir a los Estados Unidos, y si no se les concede la solicitud en la corte para que ellos puedan venir, y vienen de toda manera, y que tengan buen conocimiento de las leyes migratorias acá y las consecuencias, porque muchas veces cuando estos casos se convierten en alegaciones de sustracción, y el tiempo que toman para algunas veces llegar a la corte, a un juzgado americano, muchas veces en ese periodo de tiempo de más de 7 meses, hay consecuencias graves con respecto a la inmigración que les afecta a los padres, y ya cuando el niño se convierte en un niño que sea indocumentado, ilegal, ya si el niño se tiene que regresar al país de origen, el padre que se queda acá, si ese padre también no tiene estatus migratorio, o sea, estatus que es indocumentado, ese padre ya no va a poder ver a ese niño. Entonces es algo muy grave y deben de tomarlo en cuenta, y podemos hablar más de eso, pero es un tema muy importante que yo siempre veo como la abogada que está acá, pero que tengo que pedirle que los abogados extranjeros conozcan también. Muchas gracias, Maritza, por esa aclaración, porque nos abre, la verdad, que muchísima luz a todos los que desconocemos cuál es tu sistema. Muchísimas gracias. Bien, no sé si Marta querrá hacer alguna de las preguntas del chat a nuestras magníficas ponentes. Marta. Bueno, confío en no haber salteado ninguna. En un primer momento hubo comentarios, uno de ellos de Luis Manuel Tolentino, que bueno, ya ahora ha expuesto él también en cuanto a la falta de proceso especial en la República Dominicana, así que Luis había anotado íntegro, pero ya no lo voy a leer. Alberto Román, a continuación, todos son miembros de AIJUDEFA, le aclaro para quienes no lo son, precisó que lo mismo que en República Dominicana ocurre en México, donde no existe un procedimiento específico. Hay que solicitar en un incidente una modificación al convenio o sentencia o promover un juicio para ello. La pregunta de Sara, para todos, ¿cómo aseguran los jueces que los padres que están fuera del país cumplen con sus promesas? En Inglaterra a veces insisten en que dejen dinero o bienes durante unos meses. A ver, ¿cómo se puede asegurar eso, Sonia? Por ejemplo, tú o Patricia. ¿En tu país se asegura? No. En Colombia no existe fianza o garantía para efecto de salir del país. No, de hecho no existen medidas cautelares, por lo tanto no hay lugar a fianza. ¿Y en Argentina, Patricia? En Argentina, yo en los casos en que he intervenido, por ejemplo, en este caso que se le había dado una autorización provisoria, lo que hizo el juez fue retener la jurisdicción, que esto es lo mismo que decía Maritza. En este caso que el viaje había sido a Alemania, le dio la autorización por 6 meses para ver cómo funcionaba y de alguna manera ver las garantías de cumplimiento. Me parece que este tema de retener la jurisdicción es muy importante porque de alguna manera el juez siente que no está entregando al niño sin ningún tipo de resguardo. Pero por supuesto que ahí volvemos a las comunicaciones directas, porque hay que tener mucho cuidado, como decía muy bien Maritza. De hecho, yo en otro caso con Inglaterra estuve en comunicación con Carolina, porque Carolina me dijo, cuidado, si el niño se queda más de 6 meses acá, aunque el juez diga que mantuvo la jurisdicción, la va a perder.
Entonces, todo esto es muy importante que no solamente entre los abogados nos conectemos de distintos países, sino también que los jueces puedan hacer estas comunicaciones directas. Y además Sí. es interesante que en la Argentina el mismo Código Civil y Comercial autoriza las comunicaciones directas, aunque no están muy utilizadas. Vale, también se te va un poquito la voz. Pero yo quisiera decir algo. Lo que yo he visto algunas veces en las órdenes de Estados Unidos, lo que incluyen en las órdenes cuando van a dar una reubicación, tratan de incluir una fianza o alguna garantía y si la madre no cumple, entonces esa fianza la pierde. Que ella renuncie el derecho y se tiene que someter al proceso de extradición si no cumple con la orden, que la corte retenga la jurisdicción o la competencia, que la corte, ella tenga que anualmente registrar esta orden para asegurar que Estados Unidos se retenga la residencia habitual. También que no pueda haber que hay una prohibición de que no se pueda modificar esa orden en otro país a menos que sea en Estados Unidos. Y que si no cumple con eso, entonces no hay pagos también de manutención que se le dan y que lo tenga y que no se pueda mudar hasta que hay prueba que se ha registrado la orden en el otro país. O sea, no sé si estas cosas se puedan cumplir en cada país, pero fuera interesante saber si en sus países se puede hacer. Bueno, yo quería decir que el convenio de La Haya del 96 sí que prevé precisamente la instauración del reconocimiento y el cumplimiento de las órdenes de reubicación. Sería más el convenio de La Haya del 96 que el de 1980. Sí que podría. Por eso yo comentaba la importancia de ratificar y poner en vigencia en la Argentina este convenio, porque ese sí que sería de enorme colaboración para hacer efectiva las resoluciones o los acuerdos realizados en otros países y que los jueces deberían aplicar en la Argentina. Porque nosotros acá, cuando hay una resolución, yo tuve un caso de relocalización desde Francia a la Argentina, que la madre cuando llegó acá dejó de cumplir con lo que había acordado, había dicho que tenía vivienda, no la tenía, había dicho que iba a cumplir un régimen de comunicación y no lo cumplió, había dicho que tenía trabajo y no lo tenía, pero bueno, primero hubo que hacer todo un exequatur para darle validez a esa sentencia extranjera y luego comenzar con la ejecución de la sentencia extranjera, lo que llevó un montón de tiempo y mientras tanto el padre no pudo tener contacto con sus hijos. Marta, ¿alguna pregunta más que quieras hacernos? No. ¿Ahora me están oyendo? Sí. Bueno, a ver si puedo transmitir la pregunta de Dani. Si alguien ha intentado la aplicación directa de la Convención de La Haya como fundamento normativo para un juicio de relocalización a falta de procedimiento expreso. ¿De qué convenio está hablando, Daniela? De 1980 del 96. Claro. Yo creo que habla del 80, pero sí que hemos hablado ya, yo creo que hemos contestado ya en cuanto al cumplimiento de la reubicación, que sí se puede aplicar el del 96 y sí se debe de aplicar. Se puede exigir el cumplimiento. Bueno, luego tenemos de Paula Plaza. Si algo en los países se ha implementado la mediación en la legislación interna, si los tribunales instan a mediación en la etapa de ejecución de los procesos de relocalización, ¿cómo ven la posibilidad de implementarla? Sí, yo puedo contestar esa pregunta porque en todos los casos que tengo de procesos de relocalización, el tribunal trata por todos los medios, y les diría que cada tantos meses vuelve a llamar a todas las partes para tratar de llegar a un acuerdo. Pero la realidad, en mi experiencia, es que no se avanzan, que estos
intentos y reintentos de acuerdos, lo que traen como consecuencia son más atrasos en el proceso, porque nos mandan de vuelta a mediación, tratan de resolver algo que los papás no lo pueden resolver, porque además es muy difícil. Es decir, vive en un país o vive en el otro, vive en uno con un progenitor o vive en el otro con el otro progenitor. Si esto no hay un acuerdo de entrada, es muy difícil que durante el proceso pueda haber acuerdos. En general el proceso lo que hace es ahondar las diferencias, y si tenían más o menos una buena relación, lamentablemente estos procesos empeoran la relación entre los progenitores. Esta por lo menos es mi experiencia. Yo me atrevería a decir que una buena mediación puede movilizar recursos, y tristemente cuando no hay una buena mediación caemos en el problema de querer solucionar todo con la misma visión con la que generamos el problema, y ahí es donde no se movilizan los progenitores. Para mí, la mediación antes, mediante y después, mire, el Convenio de La Haya ha sido la institución mundial que más ha invertido en estructurar modelos de mediación, precisamente para disminuir todo ese viacrucis que significa la restitución o la retención. Y ahí hay unos modelos muy valiosos. Sin embargo, parece ser que en nuestro contexto judicial, la mediación es vista como una alternativa que puede o no puede, y vale más un proceso judicial. Entonces, yo pienso que si le apostamos a la mediación con mucho trabajo interdisciplinar, es efectiva. Yo sí le apuesto a la mediación, y más para casos donde una decisión rompe la familia para siempre. Nos lo decía Maritza, la mamá que se quedó ilegal no retorna, y si tiene un derecho penal que la están esperando por secuestro, se acabó la familia. Si dejan el niño allá, la madre no lo va a enviar al otro país porque sabe que el papá lo va a retener. Entonces, todos esos puntos son tan cerrados que si no es en mediación, no logramos movilizarlos. Gracias. Bien. Maritza, ¿quieres decir algo en cuanto a lo de la mediación en tu país? La mediación no es parte de los procesos cuando se analiza la solicitud de reubicación, pero se pueden hacer, e incluso si se hace en privado, no es gratis, desafortunadamente, pero se puede algunas veces en los juzgados, tienen mediación que dan los juzgados, pero no es algo, y no tienen esa experiencia ni esa experiencia con metas de reubicación de internacional, con temas de inmigración, o sea, no saben todo eso. Entonces, como le dije, la mayoría de casos son casos domésticos, pero cuando uno de abogado está tratando con casos internacionales, mediación siempre ha sido, bueno, una forma para mí, especialmente cuando los casos involucran temas de inmigración, porque solo en mediación se puede hacer creativo y hacer acuerdos que los dos tengan más probabilidad de cumplir con ellos. Bueno, en España tampoco es obligatoria la mediación, y en este tipo de procedimientos, ahora lo que se hace cuando se interpone un procedimiento de estas características o cualquier otro, lo que se hace es invitar a las partes a una sesión informativa que no es obligatoria, es voluntaria, para que las partes conozcan lo que es el proceso de mediación y si quieren seguirlo o no seguirlo. La mediación es intrajudicial, ahora se está implementando mucho más con la situación que tenemos ahora después de la crisis sanitaria que hemos sufrido, pues se está incentivando muchísimo esos procesos de mediación, pero no es obligatorio, y la mayoría de las partes pues no quieren muchas veces seguir el proceso de mediación. Está costando mucho trabajo en España la implementación de la mediación, sí. Y más en casos internacionales donde tú, como dices bien, Maritza, es muy complicado que los mediadores conozcan realmente el alcance de esta problemática. Marta, ¿tienes más preguntas? Si demanda relocalización un progenitor y el otro progenitor demanda custodia en el otro país al mismo tiempo, ¿qué jurisdicción rige? ¿El juez del juzgado que previno primero? Esa es la pregunta. ¿Quién quiere contestar? O sea, si primero se demanda de relocalización un progenitor y el otro progenitor demanda custodia en el otro país al mismo tiempo. En este
Lola, en este contexto ya el niño está en otro país. Estamos hablando ya de un contexto. Está en el otro país, eso es lo que quiere decir, que está en el otro país. Pero está en el otro país en forma ilícita. Es muy difícil responder porque no tenemos los hechos concretos para poderlo evaluar. No entiendo bien la pregunta, porque dice que si demanda relocalización un progenitor, se supone que la demanda en el país donde están residiendo, y el otro progenitor demanda custodia en el otro país al mismo tiempo, ¿qué jurisdicción rige? No, es que yo tampoco entiendo muy bien lo que quiere preguntar. Lo siento, pero no sé lo que quiere preguntar, porque es una contradicción un poco. Adriana Verónica dice, creo que hay que aclarar qué jueces tienen jurisdicción internacional. No entiendo lo que quiere preguntar, lo siento muchísimo, pero no lo entiendo. Bien, no sé. Lola, yo pensaría que siempre la jurisdicción más importante es el lugar donde reside el niño. Ahí es donde se tiene que interponer la demanda de relocalización, claro. Entonces, un padre desde otro país puede pedir la custodia hacia otro país, residiendo el niño en un país diferente. Yo veo que más convendría es un proceso de aplicación del convenio de La Haya diferente. Claro, imaginamos que aquí, según la pregunta esta, están residiendo cada uno en un país distinto. Uno pone una demanda de custodia en un país y el otro pide relocalización en el otro. Bueno, en Estados Unidos, si es dentro del Estados Unidos, hay una ley federal que gobierna cómo se trata los órdenes y quién retiene la jurisdicción. Entonces, es a donde el niño ha estado por los últimos 6 meses. Pero si ha estado ahí menos de 6 meses, es el último estado donde estaba. Hay ocasiones donde pueda tener el juzgado jurisdicción por medio de una emergencia, pero es específico los requisitos que tiene que enseñar. Sí, contesta también Carolina. Carolina yo creo que ha entendido mejor la pregunta que nosotras, porque dice la competencia la tiene solo el país donde el niño tiene su residencia habitual, que es lo que estábamos diciendo. O sea, en la demanda de relocalización se tiene que interponer el país de residencia habitual. El otro no puede interponer una demanda, a lo mejor se ha marchado el otro al otro país, está residiendo más de 6 meses y está pidiendo la custodia del menor. A eso se está refiriendo con la pregunta. Pero la competencia, lógicamente, para la relocalización es del país de residencia habitual del menor. Y además, los hechos ilícitos no generan residencia habitual ni siquiera con el paso del tiempo. Creo que esto también es un elemento muy importante a destacar. Puede ser que el niño haya estado mucho tiempo, hasta más de un año en un estado, pero en un país, pero si lo hizo en una situación de ilicitud, esto no le genera un cambio de residencia habitual. Yo voy a aprovechar para agradecerle a la doctora Graciela Tagle, que está acá escuchándonos, y realmente es un honor tenerla como participante. Como les decía, es la juez de enlace para la Argentina y ha hecho un trabajo increíble en la República Argentina para la aplicación de la Convención de La Haya. Y también lo tenemos al doctor Dillon, que es parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se ocupa de todos los casos también de restitución internacional, así que también es un honor tenerlo como participante en esta conferencia. Y me parece que la importancia de estas conferencias es esto, es generar interés y poner en el tapete, poner estos temas que realmente nos preocupan a todos, para comenzar a charlarlos y a ver qué podemos encontrar como caminos de solución, ¿no? Bien. Marta, ¿damos por finalizado o queda alguna pregunta muy importante? Hay quería mencionarles que hay algunos comentarios y preguntas que ya se han respondido en el chat. De mi parte, agradecerles mucho a todos, hay agradecimientos en el chat, elogios para el trabajo que han hecho hoy, que les agradezco muchísimo, en nombre del Colegio de Abogados, que nos hayan dado la posibilidad
de organizar esto. Lamento profundamente este problema mío de audio, ojalá algo estén escuchando. Yo ya estoy a los gritos, les aseguro. Pero bueno, todos son elogios y agradecimiento para ustedes. Muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho, y es un horario muy difícil. Gracias a las personas que han participado, que realmente, al menos puedo garantizarles que desde nuestro país, la participación de la doctora Tagle, como mencionó Patricia, es importantísima. También el doctor Dillon, secretario de la Corte Suprema, y 2 secretarias de la Defensoría General de la Nación. Al menos estoy segura, porque no he visto toda la lista, que está la doctora Soledad. Así que bueno, yo me despido de ustedes, les agradezco mucho, mucho la participación. ¿Qué ocurrió? Hoy mi conexión es muy mala. Yo quería agradecerles también e invitarlos, porque ahora he perdido días, a Lola congelada. Quería comentarles que en 15 días tendremos una nueva conferencia internacional, esta vez sobre el tema específico de restitución internacional, y tendremos la participación también de destacados expertos en la materia. La vamos a tener a Carolina Marín, que es una experta del Reino Unido, la vamos a tener a Juan Francisco Sarricueta de Chile, que fue funcionario de la autoridad central chilena para el tema, y la tercer participante, Lola, ¿te acordás quién es? En este momento, perdón, se me acaba, pero bueno. ¿Es Carmen? Carmen Varela. Carmen, que también nos está escuchando desde España, que también es una experta en el tema, sí, y ha participado en casos muy interesantes de restitución internacional en su país. Así que los invitamos a todos a ser parte de la próxima charla internacional en 15 días. Bueno, pues nada, muchas gracias. En lo que a mí toca, a vosotras, a las ponentes, os habéis portado muy bien, habéis cumplido más o menos con los tiempos, y muchísimas gracias por haberme invitado a moderar esta mesa con este nivel, porque ha sido todo un honor moderar a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vale, bueno, gracias entonces a todos, y nos despedimos hasta la próxima. Sí, sí. Venga, cuidaos mucho. Chao. Todo.